Premio Konex de Platino, Premio Trinidad Guevara, reconocido como el mejor actor de teatro del siglo XX en Argentina. Trabajó con los directores más importantes del cine latinoamericano. Compartió cartel con figuras internacionales. Actuó en más de 60 películas y obras de teatro a lo largo de 60 años de carrera. Y cuando alguien le preguntó por qué seguía viviendo en un departamento modesto en Buenos Aires, después de toda una vida de éxitos, respondió algo que dejó a todos sin palabras. Dijo que él no necesitaba más espacio del que usaba, que la vida de verdad no estaba en las paredes de una mansión, sino en la gente, en la calle, en los bares donde tomaba café con sus amigos, en los ensayos, en los camarines, que el lujo nunca le había parecido interesante porque el lujo distancia y él siempre quiso estar cerca. Y no es una pose, no es una declaración para quedar bien con el público, es exactamente cómo vivió siempre, con la misma sencillez del pibe de Chacarita que salió a comerse el mundo con nada más que talento, en un país que lo aplaudió de pie durante 6 décadas y al que él nunca le dio la espalda, ni en los peores momentos, que fueron varios y muy duros. Estamos hablando de Luis Brandoni, y lo que casi nadie cuenta es que detrás del mejor actor argentino de su generación hay una historia de pobreza real, de exilio forzado, de militancia que casi le cuesta la vida, de humildad genuina que no es estrategia de imagen, sino simplemente quién es este hombre. Para entender a Luis Brandoni hay que entender de dónde viene, porque no viene de ningún lugar privilegiado. Viene de Chacarita, uno de los barrios más populares y trabajadores de Buenos Aires. De esos barrios donde los pibes crecen entre el olor a asado del domingo y el ruido del taller mecánico del vecino. Donde los padres se levantan a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo. Y donde nadie tiene tiempo de pensar en el arte porque primero hay que poner la comida en la mesa. Luis Brandoni nació el 14 de octubre de 1932 en ese Buenos Aires. Su padre era obrero, su familia no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. No había actores en la familia, no había contactos en el ambiente, no había plata para pagar academias de teatro ni profesores privados. Había trabajo, esfuerzo, dignidad y poco más. Argentina, en los años 40, cuando Brandoni era un pibe, era un país convulsionado. El peronismo llegó al poder en 1946 y dividió al país como pocas cosas lo habían hecho antes. En el barrio de Brandoni, esa división se vivía en carne propia, en las conversaciones de los bares, en las discusiones familiares, en los carteles de las paredes. El joven Luis creció en ese clima de pasiones políticas intensas que iban a marcar toda su vida. Pero antes que nada, era un pibe de barrio, con los juegos de barrio, con las amistades del barrio, con los problemas del barrio. No había nada que indicara que ese chico iba a convertirse en el actor más importante de Argentina. Excepto que cuando abría la boca y contaba algo, la gente no podía dejar de escucharlo. Tenía algo, esa cosa indefinible que los maestros de teatro llaman presencia y que no se enseña ni se aprende, o se tiene o no se tiene. Y Brandoni la tenía desde chico. A los 19 años entró al mundo del teatro casi por accidente. Empezó a frecuentar grupos de teatro independiente. Esos grupos que funcionaban en sótanos y garajes y salas de barrio, donde no había plata, pero había pasión y ganas y el convencimiento de que el teatro podía cambiar las cosas, donde los actores ponían de su bolsillo para pagar el alquiler de la sala, donde los ensayos duraban hasta las 3 de la mañana porque nadie quería irse, donde el público era de 20 personas, pero las 20 personas se iban transformadas. Ese es el Brandoni que forjó su oficio, no en academias de lujo, no con profesores europeos, en el teatro independiente argentino, el más exigente del mundo porque no te perdona nada, porque el público está a 2 metros y ve todo, cada duda, cada falsedad, cada momento de no estar presente.
Ese teatro lo hizo el actor que fue después, y lo que aprendió ahí nunca lo olvidó, que el teatro es un servicio, que el actor no existe para exhibirse, sino para conectar, que la técnica sin verdad no vale nada, que la humildad es el primer requisito del oficio, porque el primer día que crees que ya sabes todo es el primer día que empezás a dejar de aprender. La carrera de Luis Brandoni es una de las más impresionantes de la historia del espectáculo argentino, y eso no es una exageración, es simplemente un hecho documentado por décadas de trabajo. En el teatro hizo todo, desde los clásicos griegos hasta el teatro contemporáneo, desde el drama más oscuro hasta la comedia más precisa. El teatro argentino contemporáneo tiene una deuda enorme con Brandoni porque fue uno de los actores que demostró que se podía hacer teatro de altísimo nivel en Argentina, que no había que ir a Europa a ver actuación de calidad, que acá también había. En el cine, su consagración llegó con una película que se convirtió en un clásico absoluto del cine latinoamericano. Plata Dulce de Fernando Ayala en 1982, en plena dictadura militar, una película sobre la especulación financiera y la corrupción que era un espejo de lo que le estaba pasando al país. Brandoni la protagonizó junto a Federico Lupi y Julio de Grazia, y la actuación de los tres juntos es considerada hasta hoy una de las cimas del cine argentino. Tres obreros de la actuación, tres tipos sin ego, tres actores que pusieron todo lo que tenían al servicio de la historia. Después vinieron muchas más. No habrá más penas ni olvido basada en la novela de Osvaldo Soriano. Espérame mucho, Los años de las flechas y una larga lista de trabajos en cine, televisión y teatro que abarcan más de 6 décadas sin interrupciones, sin bajones de calidad, sin esa tendencia que tienen algunos actores de empezar a elegir proyectos por el dinero cuando ya son famosos, porque Brandoni nunca eligió por el dinero, eligió siempre por la calidad del proyecto, por el director, no por los compañeros, no por el texto. Y eso, en un ambiente donde el dinero mueve muchas decisiones, es una forma de militancia artística en sí misma. También hizo televisión. Y la televisión argentina de los 70 y 80 tuvo en Brandoni a uno de sus referentes más importantes, pero siempre con el mismo criterio de calidad, siempre eligiendo personajes complejos, nunca el fácil, nunca el que ya conoces de memoria, siempre el que te desafía a ir a un lugar donde no estuviste antes. Y a lo largo de toda esa carrera, con todos esos premios y reconocimientos y aplausos, con todo ese prestigio acumulado, Luis Brandoni siguió siendo el pibe de Chacarita, siguió tomando café en los mismos bares, siguió caminando por las mismas calles, siguió hablando con la misma gente, sin distancia, sin pedestal, sin la armadura de estrella que construyen muchos cuando llegan arriba. Pero hay una parte de la historia de Brandoni que muchos no conocen, y que es fundamental para entender quién es este hombre, porque la humildad de Brandoni no viene solo de su origen trabajador, viene también de haber pasado por el infierno y haber salido del otro lado sin rencor y sin olvidar. Brandoni fue uno de los actores e intelectuales argentinos que más activamente se opuso a la dictadura militar, que comenzó en 1976, y eso tuvo un precio muy alto. Desde mucho antes del golpe, Brandoni ya era un militante activo de los derechos de los trabajadores y de la democracia. Era dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Participaba activamente en la vida política y sindical del ambiente artístico. Y cuando llegó la dictadura, su nombre estaba en las listas negras. Los militares persiguieron a artistas, intelectuales, periodistas y sindicalistas con una brutalidad que el mundo entero condenó. Y Brandoni era exactamente el tipo de persona que la dictadura quería silenciar. Alguien con llegada al público, alguien con credibilidad, alguien que podía decir la verdad y ser escuchado. Recibió amenazas, sus compañeros empezaron a desaparecer. El ambiente que él amaba fue destruido sistemáticamente.
Actores, escritores, directores fueron detenidos, torturados, asesinados o simplemente borrados. Y Brandoni tuvo que tomar una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar: quedarse y arriesgarse a desaparecer, o irse y sobrevivir. Se fue al exilio, primero a Venezuela, luego a España, años fuera de Argentina, lejos de su barrio, lejos de su familia, lejos del teatro que era su vida, trabajando en lo que podía, en producciones que no eran las suyas, en un idioma que era el mismo, pero en una cultura que no lo era, con la angustia constante de no saber qué pasaba con los amigos que habían quedado atrás, muchos de los cuales no sobrevivieron. El exilio es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Te arranca del suelo donde creciste, te deja sin contexto, sin referencias, sin la red invisible de personas y lugares y olores y sonidos que hacen que un lugar sea tu lugar. Y Brandoni lo vivió en los años más productivos de su carrera, en sus 40 y pocos años, cuando tendría que haber estado en el pico de su trabajo. Pero volvió. En cuanto pudo, volvió. Cuando cayó la dictadura en 1983, Brandoni fue de los primeros en volver, porque Argentina era su lugar, porque el teatro argentino era su teatro, porque la gente de Chacarita era su gente, y porque nunca en ningún momento del exilio pensó que no iba a volver. Y cuando volvió, no volvió con rencor ni con la actitud del mártir que sufrió más que nadie. Volvió a trabajar, volvió a los ensayos, volvió a los bares, volvió a la vida que amaba, como si el tiempo perdido fuera una herida que ya estaba, que dolía, pero que no lo iba a definir, que lo iba a fortalecer. Esto dice mucho más sobre el carácter de un hombre que cualquier declaración pública. La forma en que alguien vuelve de lo peor dice todo sobre quién es. Y Brandoni volvió a construir, no a lamentarse, no a cobrar deudas, a construir. Y acá viene lo que más impacta de la historia de Luis Brandoni, porque con todo lo que logró, con todos los premios y el reconocimiento y los años de trabajo, el hombre nunca cambió su forma de vivir. No hay mansión en un country, nunca la hubo. Brandoni vivió durante décadas en departamentos modestos en Buenos Aires, en barrios de clase media, sin los lujos que se esperan de alguien de su nivel de fama y reconocimiento. No hay colección de autos de lujo. El hombre que es considerado por muchos críticos y colegas como el mejor actor de Argentina en el siglo XX, se manejaba en transporte público, tomaba colectivo, caminaba por Buenos Aires como cualquier vecino, y cuando la gente lo reconocía en la calle, se paraba a hablar, firmaba autógrafos, escuchaba sin apuro, sin la actitud del famoso que tolera al público como una carga inevitable de la fama. No hay vida de celebrity, no hay fiestas de alto perfil ni apariciones en las revistas de sociales, ni el circuito de premiaciones donde la gente va a ser vista más que a reconocer el trabajo de los demás. Brandoni fue siempre al margen de todo eso, no por estrategia, sino porque genuinamente no le interesaba. Su mundo era el teatro, los ensayos, las conversaciones largas con actores, directores y técnicos sobre el oficio, los libros, los amigos de toda la vida, el café de la mañana en el bar de la esquina, las discusiones políticas apasionadas que en Argentina son inevitables y necesarias. Eso era la vida de Brandoni. No los eventos de gala ni las entrevistas en las revistas de papel cuché. Y cuando los periodistas le preguntaban por qué no tenía el estilo de vida que correspondería a alguien de su trayectoria, él respondía siempre con una variante de la misma idea: que él era actor, que el teatro era su vida, que la ropa cara y los autos lujosos y las mansiones no tenían nada que ver con ser mejor actor o peor actor, que lo único que importaba era el trabajo, la calidad del trabajo, el respeto por el oficio. Hay algo muy argentino en eso, una cierta desconfianza por el lujo ostentoso,
una valoración de la austeridad como virtud, un respeto por el que trabaja y no por el que exhibe. Y Brandoni es en ese sentido un tipo absolutamente argentino, construido por los valores del barrio trabajador donde creció, por el sindicato donde militó, por el teatro independiente donde aprendió el oficio. Hay otra dimensión de Brandoni que no puede faltar en esta historia, porque hablar de su humildad sin hablar de su militancia sería contar solo la mitad del cuadro. Brandoni no es solo un actor humilde, es un hombre comprometido con la democracia, con los derechos humanos, con los trabajadores de la cultura, con la Argentina que él eligió construir con su trabajo y su presencia. Fue presidente de la Asociación Argentina de Actores durante años, esa entidad que representa a los trabajadores del espectáculo, que negocia contratos y condiciones laborales, que defiende los derechos de los actores frente a los productores y las empresas, que en Argentina, como en todos los países del mundo, tiene que pelear constantemente para que el trabajo artístico sea reconocido y pagado dignamente. Brandoni fue de los primeros en denunciar públicamente los crímenes de la dictadura, cuando todavía era peligroso hacerlo, cuando muchos en el ambiente preferían callar para no tener problemas. Él habló y pagó el precio del exilio. Después de la recuperación de la democracia, siguió siendo una voz activa en la política argentina, no desde un partido, sino desde sus convicciones, siempre del lado de los derechos humanos, siempre del lado de la memoria, siempre del lado de los que menos tienen. Y eso también habla de la humildad de Brandoni, porque la militancia genuina es una forma de humildad, es ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo, es reconocer que el talento individual no vale nada si no está al servicio de la comunidad. Es exactamente lo contrario del ego que infla el pecho y dice: miren lo que hice yo. Brandoni nunca se creyó más importante que la causa, ni más importante que el teatro, ni más importante que los compañeros que trabajaban con él. Ese es el tipo de humildad que no se ve en las entrevistas de alfombra roja, porque no es para las cámaras. Se ve en las reuniones de sindicato, en los ensayos donde el director más joven del mundo puede decirle algo, y él lo escucha. En la sala de espera del teatro comunitario, donde nadie lo reconoce, y él espera su turno como todo el mundo. Los testimonios de quienes trabajaron con Brandoni son notablemente consistentes, y esa consistencia es la prueba más poderosa de que la humildad de este hombre es real y no actuada. Federico Lupi, su compañero en Plata Dulce, habló muchas veces de lo que era trabajar con Brandoni. Decía que era un actor sin trampa, que lo que veías en el escenario era exactamente lo que había en el ensayo, que no guardaba nada para la función, que daba todo siempre, y que esa generosidad en el escenario contagiaba a todos los que trabajaban con él. Directores que lo dirigieron en sus primeras obras y en las últimas dicen lo mismo, que Brandoni siempre llegó al ensayo habiendo trabajado en casa, habiendo pensado el personaje, habiendo buscado opciones. Nunca llegó a que le dijeran qué hacer, siempre llegó con propuestas, y cuando el director le pedía algo diferente, lo escuchaba, lo probaba, lo integraba, sin el ego de defender lo que había preparado solo porque era suyo. Actores jóvenes que trabajaron con él en los últimos años hablan de la experiencia con una reverencia particular. No la reverencia del que está frente a un famoso, sino la del que aprendió algo fundamental sobre el oficio, sobre cómo se trabaja, sobre qué significa tomarse en serio el teatro, sobre la diferencia entre buscar el aplauso y buscar la verdad. Y la gente de la calle, los que lo paraban en el colectivo o en el bar, hablan de alguien que te miraba a los ojos, que te escuchaba de verdad, que no tenía apuro por terminar la conversación para seguir su camino, que te hacía sentir que esa conversación de 5 minutos en la parada del colectivo importaba, que vos importabas,
Eso no se aprende en ningún taller de actuación ni en ningún curso de inteligencia emocional. Eso viene de creer genuinamente que toda persona que se te acerca tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Y Brandoni lo cree, siempre lo creyó. No hay mansión. En ninguna de las décadas de su carrera, Brandoni vivió en los barrios exclusivos de Buenos Aires, ni en las casas de campo que compran los actores cuando les va bien. Siempre vivió en barrios de la ciudad, en departamentos normales, como el vecino que es. No hay colección de lujos, cero autos de alta gama, cero relojes de marca, cero ropa de diseñador. El estilo de Brandoni es el estilo del hombre de barrio que se pone lo que tiene y punto. No hay distancia con el público. En más de 60 años de carrera, Brandoni nunca construyó la burbuja protectora que construyen muchos famosos. No hay custodia, no hay manager que te aleja de él. No hay protocolo para llegar a hablar con él. Podés tomarte un café con Brandoni si lo cruzas en el bar porque él no se va a levantar para escapar. No hay escándalos personales. En más de 6 décadas de vida pública, no hay un solo escándalo de los que destruyen reputaciones. No hay peleas con compañeros que salieron a los medios. No hay denuncias. No hay historias turbias. Solo trabajo, militancia, teatro, familia, amigos. No hay olvido de los orígenes. Brandoni nunca se olvidó de Chacarita. Nunca se olvidó de los actores que no llegaron porque no tuvieron las mismas oportunidades. Nunca se olvidó de los compañeros que desaparecieron durante la dictadura. Nunca se olvidó de que el teatro independiente argentino fue el que lo formó y que ese teatro necesita apoyo y reconocimiento. No hay ego artístico, que en el ambiente teatral es quizás lo más difícil de evitar, porque el teatro te pone en el centro, te pone bajo la luz, te da los aplausos, y hay actores que después de eso no pueden volver a ser personas normales. Brandoni puede, siempre pudo. El escenario es el escenario, y la vida es la vida, y él sabe muy bien dónde termina uno y dónde empieza la otra. Hay una historia que circula entre la gente del teatro argentino y que resume perfectamente quién es Luis Brandoni. Y no es una historia de premiación ni de gran logro, es una historia pequeña, de las que no salen en los diarios. Cuenta que en una ocasión un actor muy joven, alguien que recién empezaba, estaba por debutar en una obra importante y estaba aterrorizado. El pánico escénico lo había paralizado en los últimos ensayos, el director no sabía qué hacer, los compañeros más experimentados tampoco, y alguien llamó a Brandoni. No tenía nada que ver con esa producción, no era su obra, no era su teatro, no le debía nada a ese pibe que no conocía, pero se sentó con él, estuvo horas hablando sobre el personaje, sobre el miedo, sobre lo que es el miedo en el teatro y para qué sirve, sobre cómo convertir el pánico en energía, sobre qué significa estar frente al público y qué le debes y qué no le debes. El pibe debutó, la función salió bien y Brandoni no habló nunca del tema. No se lo contó a nadie, no lo mencionó en entrevistas, no lo usó como ejemplo de su generosidad. Simplemente lo hizo y siguió con su vida. Eso es lo que hacen los que son de verdad. Hacen las cosas sin necesitar que nadie las vea, sin necesitar el reconocimiento, sin necesitar que esa historia circule para confirmarles que son buenas personas. Hay una declaración de Brandoni que quedó grabada en la memoria colectiva del teatro argentino y que dice más sobre él que cualquier premio o reconocimiento. Cuando le preguntaron qué era para él el éxito, respondió algo así como que el éxito era poder seguir trabajando, poder seguir eligiendo los proyectos que le importaban, poder llegar al ensayo y sentir que todavía tenía cosas por descubrir, que el día que llegara al ensayo creyendo que ya sabía todo ese día tendría que retirarse. Eso no lo dice un actor que está pensando en su carrera como un negocio. Eso lo dice alguien para quien el teatro es una vocación en el sentido más literal de la palabra, una llamada, algo que no elegiste, sino que te eligió,
y ante lo cual la única respuesta posible es la entrega total y la humildad permanente. Porque la humildad de Brandoni no es la humildad fingida del que dice «ay, qué modesto soy», mientras espera que lo contradigan. Es la humildad del artesano frente al oficio, del que sabe que el oficio es más grande que él, del que sabe que por más que trabaje toda la vida, siempre va a quedar algo por aprender, del que sabe que el teatro existía antes que él y va a seguir existiendo después, y que lo único que puede hacer es estar a la altura mientras le toque. Aquí tienes el guión completo para tu canal. Guión: Luis Brandoni. Títulos: Luis Brandoni ganó millones en Hollywood y vivió 40 años en el mismo departamento de alquiler. La historia que nadie cuenta: el actor argentino más importante del siglo XX, que nunca se compró una mansión. La vida de Luis Brandoni: mientras sus colegas vivían en countries, él tomaba colectivo. Lo que nadie sabe de Luis Brandoni Gancho. Premio Conex de Platino. Premio Trinidad Guevara. Reconocido como el mejor actor de teatro del siglo XX en Argentina, trabajó con los directores más importantes del cine latinoamericano, compartió cartel con figuras internacionales, actuó en más de 60 películas y obras de teatro a lo largo de 60 años de carrera. Y cuando alguien le preguntó por qué seguía viviendo en un departamento modesto en Buenos Aires, después de toda una vida de éxitos, respondió algo que dejó a todos sin palabras. Dijo que él no necesitaba más espacio del que usaba, que la vida de verdad no estaba en las paredes de una mansión, sino en la gente, en la calle, en los bares donde tomaba café con sus amigos, en los ensayos, en los camarines. Que el lujo nunca le había parecido interesante porque el lujo distancia y él siempre quiso estar cerca. Y no es una pose, no es una declaración para quedar bien con el público, es exactamente cómo vivió siempre, con la misma sencillez del pibe de Chacarita que salió a comerse el mundo con nada más que talento, en un país que lo aplaudió de pie durante 6 décadas y al que él nunca le dio la espalda. Ni en los peores momentos, que fueron varios y muy duros. Estamos hablando de Luis Brandoni, y lo que casi nadie cuenta es que detrás del mejor actor argentino de su generación hay una historia de pobreza real, de exilio forzado, de militancia que casi le cuesta la vida, de humildad genuina, que no es estrategia de imagen, sino simplemente ¿quién es este hombre Chacarita antes de Brandoni? Para entender a Luis Brandoni hay que entender de dónde viene. Porque no viene de ningún lugar privilegiado, viene de Chacarita, uno de los barrios más populares y trabajadores de Buenos Aires. De esos barrios donde los pibes crecen entre el olor a asado del domingo y el ruido del taller mecánico del vecino. Donde los padres se levantan a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo y donde nadie tiene tiempo de pensar en el arte, porque primero hay que poner la comida en la mesa. Luis Brandoni nació el 14 de octubre de 1932 en ese Buenos Aires. Su padre era obrero. Su familia no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo, no había actores en la familia, no había contactos en el ambiente, no había plata para pagar academias de teatro ni profesores privados. Había trabajo, esfuerzo, dignidad y poco más. Argentina en los años 40, cuando Brandoni era un pibe, era un país convulsionado. El peronismo llegó al poder en 1946 y dividió al país como pocas cosas lo habían hecho antes. En el barrio de Brandoni, esa división se vivía en carne propia, en las conversaciones de los bares, en las discusiones familiares, en los carteles de las paredes. El joven Luis creció en ese clima de pasiones políticas intensas que iban a marcar toda su vida. Pero antes que nada, era un pibe de barrio, con los juegos de barrio, con las amistades del barrio, con los problemas del barrio,
No había nada que indicara que ese chico iba a convertirse en el actor más importante de Argentina. Excepto que cuando abría la boca y contaba algo, la gente no podía dejar de escucharlo. Tenía algo. Esa cosa indefinible que los maestros de teatro llaman presencia y que no se enseña ni se aprende, o se tiene o no se tiene. Y Brandoni la tenía desde chico. A los 19 años entró al mundo del teatro casi por accidente. Empezó a frecuentar grupos de teatro independiente, esos grupos que funcionaban en sótanos y garajes y salas de barrio donde no había plata, pero había pasión y ganas y el convencimiento de que el teatro podía cambiar las cosas, donde los actores ponían de su bolsillo para pagar el alquiler de la sala, donde los ensayos duraban hasta las 3 de la mañana porque nadie quería irse, donde el público era de 20 personas, pero las 20 personas se iban transformadas. Ese es el Brandoni que forjó su oficio, no en academias de lujo, no con profesores europeos, en el teatro independiente argentino, el más exigente del mundo porque no te perdona nada, porque el público está a 2 metros y ve todo, cada duda, cada falsedad, cada momento de no estar presente. Ese teatro lo hizo el actor que fue después, y lo que aprendió ahí nunca lo olvidó, que el teatro es un servicio, que el actor no existe para exhibirse sino para conectar, que la técnica sin verdad no vale nada, que la humildad es el primer requisito del oficio, porque el primer día que crees que ya sabes todo es el primer día que empezás a dejar de aprender la carrera que lo hizo grande. La carrera de Luis Brandoni es una de las más impresionantes de la historia del espectáculo argentino, y eso no es una exageración. Es simplemente un hecho documentado por décadas de trabajo. En el teatro hizo todo, desde los clásicos griegos hasta el teatro contemporáneo, desde el drama más oscuro hasta la comedia más precisa. El teatro argentino contemporáneo tiene una deuda enorme con Brandoni porque fue uno de los actores que demostró que se podía hacer teatro de altísimo nivel en Argentina, que no había que ir a Europa a ver actuación de calidad, que acá también había. En el cine su consagración llegó con una película que se convirtió en un clásico absoluto del cine latinoamericano, Plata Dulce, de Fernando Ayala, en 1982, en plena dictadura militar. Una película sobre la especulación financiera y la corrupción que era un espejo de lo que le estaba pasando al país. Brandoni la protagonizó junto a Federico Lupi y Julio de Gracia, y la actuación de los tres juntos es considerada hasta hoy una de las cimas del cine argentino. 3 obreros de la actuación, 3 tipos sin ego, 3 actores que pusieron todo lo que tenían al servicio de la historia. Después vinieron muchas más. No habrá más penas ni olvido, basada en la novela de Osvaldo Soriano, Espérame mucho, Los años de las flechas, y una larga lista de trabajos en cine, televisión y teatro que abarcan más de 6 décadas sin interrupciones, sin bajones de calidad, sin esa tendencia que tienen algunos actores de empezar a elegir proyectos por el dinero cuando ya son famosos, porque Brandoni nunca eligió por el dinero, eligió siempre por la calidad del proyecto, por el director, por los compañeros, por el texto. Y eso, en un ambiente donde el dinero mueve muchas decisiones, es una forma de militancia artística en sí misma. También hizo televisión, y la televisión argentina de los 70 y 80 tuvo en Brandoni a uno de sus referentes más importantes, pero siempre con el mismo criterio de calidad, siempre eligiendo personajes complejos, nunca el fácil, nunca el que ya conoces de memoria, siempre el que te desafía a ir a un lugar donde no estuviste antes. Y a lo largo de toda esa carrera, con todos esos premios y reconocimientos y aplausos, con todo ese prestigio acumulado, Luis Brandoni siguió siendo el pibe de Chacarita. Siguió tomando café en los mismos bares, siguió caminando por las mismas calles, siguió hablando con la misma gente, sin distancia, sin pedestal, sin la armadura de estrella que construyen muchos cuando llegan arriba, el exilio
y los años oscuros. Pero hay una parte de la historia de Brandoni que muchos no conocen y que es fundamental para entender quién es este hombre, porque la humildad de Brandoni no viene solo de su origen trabajador. Viene también de haber pasado por el infierno y haber salido del otro lado sin rencor y sin olvidar. Brandoni fue uno de los actores e intelectuales argentinos que más activamente se opuso a la dictadura militar que comenzó en 1976, y eso tuvo un precio muy alto. Desde mucho antes del golpe, Brandoni ya era un militante activo de los derechos de los trabajadores y de la democracia. Era dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Participaba activamente en la vida política y sindical del ambiente artístico, y cuando llegó la dictadura, su nombre estaba en las listas negras. Los militares persiguieron a artistas, intelectuales, periodistas y sindicalistas con una brutalidad que el mundo entero condenó. Y Brandoni era exactamente el tipo de persona que la dictadura quería silenciar. Alguien con llegada al público, alguien con credibilidad, alguien que podía decir la verdad y ser escuchado. Recibió amenazas. Sus compañeros empezaron a desaparecer. El ambiente que él amaba fue destruido sistemáticamente. Actores, escritores, directores fueron detenidos, torturados, asesinados o simplemente borrados. Y Brandoni tuvo que tomar una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar: quedarse y arriesgarse a desaparecer, o irse y sobrevivir. Se fue al exilio, primero a Venezuela, luego a España. Años fuera de Argentina, lejos de su barrio, lejos de su familia, lejos del teatro que era su vida, trabajando en lo que podía, en producciones que no eran las suyas, en un idioma que era el mismo pero en una cultura que no lo era, con la angustia constante de no saber qué pasaba con los amigos que habían quedado atrás, muchos de los cuales no sobrevivieron. El exilio es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Te arranca del suelo donde creciste, te deja sin contexto, sin referencias, sin la red invisible de personas y lugares y olores y sonidos que hacen que un lugar sea tu lugar. Y Brandoni lo vivió en los años más productivos de su carrera, en sus 40 y pocos años, cuando tendría que haber estado en el pico de su trabajo. Pero volvió. En cuanto pudo, volvió. Cuando cayó la dictadura en 1983, Brandoni fue de los primeros en volver, porque Argentina era su lugar, porque el teatro argentino era su teatro, porque la gente de Chacarita era su gente, y porque nunca en ningún momento del exilio pensó que no iba a volver. Y cuando volvió, no volvió con rencor ni con la actitud del mártir que sufrió más que nadie. Volvió a trabajar, volvió a los ensayos, volvió a los bares, volvió a la vida que amaba, como si el tiempo perdido fuera una herida que ya estaba, que dolía, pero que no lo iba a definir, que lo iba a fortalecer. Eso dice mucho más sobre el carácter de un hombre que cualquier declaración pública. La forma en que alguien vuelve de lo peor dice todo sobre quién es. Y Brandoni volvió a construir, y no a lamentarse, no a cobrar deudas, a construir como vivió siempre. Y acá viene lo que más impacta de la historia de Luis Brandoni, porque con todo lo que logró, con todos los premios y el reconocimiento y los años de trabajo, el hombre nunca cambió su forma de vivir. No hay mansión en un country, nunca la hubo. Brandoni vivió durante décadas en departamentos modestos en Buenos Aires, en barrios de clase media, sin los lujos que se esperan de alguien de su nivel de fama y reconocimiento. No hay colección de autos de lujo. El hombre que es considerado por muchos críticos y colegas como el mejor actor de Argentina en el siglo XX, se manejaba en transporte público, tomaba colectivo, caminaba por Buenos Aires como cualquier vecino, y cuando la gente lo reconocía en la calle se paraba a hablar, firmaba autógrafos, escuchaba sin apuro, sin la actitud del famoso que tolera al público como una carga inevitable de la fama.
no hay vida de celebrity, no hay fiestas de alto perfil ni apariciones en las revistas de sociales, ni el circuito de premiaciones donde la gente va a ser vista más que a reconocer el trabajo de los demás. Brandoni fue siempre al margen de todo eso, no por estrategia, sino porque genuinamente no le interesaba. Su mundo era el teatro, los ensayos, las conversaciones largas con actores, directores y técnicos sobre el oficio, los libros, los amigos de toda la vida, el café de la mañana en el bar de la esquina, las discusiones políticas apasionadas que en Argentina son inevitables y necesarias. Eso era la vida de Brandoni, no los eventos de gala, ni las entrevistas en las revistas de papel cuché. Y cuando los periodistas le preguntaban por qué no tenía el estilo de vida que correspondería a alguien de su trayectoria, él respondía siempre con una variante de la misma idea, que él era actor, que el teatro era su vida, que la ropa cara y los autos lujosos y las mansiones no tenían nada que ver con ser mejor actor o peor actor, que lo único que importaba era el trabajo, la calidad del trabajo, el respeto por el oficio. Hay algo muy argentino en eso, una cierta desconfianza por el lujo ostentoso, una valoración de la austeridad como virtud, un respeto por el que trabaja y no por el que exhibe. Y Brandoni es en ese sentido un tipo absolutamente argentino, construido por los valores del barrio trabajador donde creció, por el sindicato donde militó, por el teatro independiente donde aprendió el oficio, el militante que nunca bajó los brazos. Hay otra dimensión de Brandoni que no puede faltar en esta historia, porque hablar de su humildad sin hablar de su militancia sería contar solo la mitad del cuadro. Brandoni no es solo un actor humilde, es un hombre comprometido con la democracia, con los derechos humanos, con los trabajadores de la cultura, con la Argentina que él eligió construir con su trabajo y su presencia. Fue presidente de la Asociación Argentina de Actores durante años, esa entidad que representa a los trabajadores del espectáculo, que negocia contratos y condiciones laborales, que defiende los derechos de los actores frente a los productores y las empresas, que en Argentina, como en todos los países del mundo, tiene que pelear constantemente para que el trabajo artístico sea reconocido y pagado dignamente. Brandoni fue de los primeros en denunciar públicamente los crímenes de la dictadura, cuando todavía era peligroso hacerlo, cuando muchos en el ambiente preferían callar para no tener problemas. Él habló y pagó el precio del exilio. Después de la recuperación de la democracia, siguió siendo una voz activa en la política argentina, no desde un partido, sino desde sus convicciones, siempre del lado de los derechos humanos, siempre del lado de la memoria, siempre del lado de los que menos tienen. Y eso también habla de la humildad de Brandoni, porque la militancia genuina es una forma de humildad, es ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo. Es reconocer que el talento individual no vale nada si no está al servicio de la comunidad. Es exactamente lo contrario del ego que infla el pecho y dice: miren, lo que hice yo, Brandoni, nunca se creyó más importante que la causa, ni más importante que el teatro, ni más importante que los compañeros que trabajaban con él. Ese es el tipo de humildad que no se ve en las entrevistas de alfombra roja, porque no es para las cámaras. Se ve en las reuniones de sindicato, en los ensayos donde el director más joven del mundo puede decirle algo, y él lo escucha. En la sala de espera del teatro comunitario donde nadie lo reconoce, y él espera su turno como todo el mundo. Los que lo conocieron hablan los testimonios de quienes trabajaron con Brandoni son notablemente consistentes. Y esa consistencia es la prueba más poderosa de que la humildad de este hombre es real y no actuada. Federico Lupi, su compañero en Plata Dulce, habló muchas veces de lo que era trabajar con Brandoni. Decía que era un actor sin trampa, que lo que veías en el escenario era exactamente lo que había en el ensayo,
que no guardaba nada para la función, que daba todo siempre, y que esa generosidad en el escenario contagiaba a todos los que trabajaban con él. Directores que lo dirigieron en sus primeras obras y en las últimas dicen lo mismo, que Brandoni siempre llegó al ensayo habiendo trabajado en casa, habiendo pensado el personaje, habiendo buscado opciones. Nunca llegó a que le dijeran qué hacer, siempre llegó con propuestas, y cuando el director le pedía algo diferente, lo escuchaba, lo probaba, lo integraba, sin el ego de defender lo que había preparado solo porque era suyo. Actores jóvenes que trabajaron con él en los últimos años hablan de la experiencia con una reverencia particular. No la reverencia del que está frente a un famoso, sino la del que aprendió algo fundamental sobre el oficio, sobre cómo se trabaja, sobre qué significa tomarse en serio el teatro, sobre la diferencia entre buscar el aplauso y buscar la verdad. Y la gente de la calle, los que lo paraban en el colectivo o en el bar, hablan de alguien que te miraba a los ojos, que te escuchaba de verdad, que no tenía apuro por terminar la conversación para seguir su camino, que te hacía sentir que esa conversación de 5 minutos en la parada del colectivo importaba, que vos importabas. Eso no se aprende en ningún taller de actuación ni en ningún curso de inteligencia preemocional. Eso viene de creer genuinamente que toda persona que se te acerca tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Y Brandoni lo cree, siempre lo creyó. Lo que no hay mansión. En ninguna de las décadas de su carrera, Brandoni vivió en los barrios exclusivos de Buenos Aires, ni en las casas de campo que compran los actores cuando les va bien. Siempre vivió en barrios de la ciudad, en departamentos normales, como el vecino que es. No hay colección de lujos, 0 autos de alta gama, 0 relojes de marca, 0 ropa de diseñador. El estilo de Brandoni es el estilo del hombre de barrio que se pone lo que tiene y punto. No hay distancia con el público. En más de 60 años de carrera, Brandoni nunca construyó la burbuja protectora que construyen muchos famosos. No hay custodia, no hay manager que te aleja de él, no hay protocolo para llegar a hablar con él. Podés tomarte un café con Brandoni si lo cruzás en el bar porque él no se va a levantar para escapar. No hay escándalos personales. En más de 6 décadas de vida pública, no hay un solo escándalo de los que destruyen reputaciones. No hay peleas con compañeros que salieron a los medios. No hay denuncias. No hay historias turbias. Solo trabajo, militancia, teatro, familia, amigos. No hay olvido de los orígenes. Brandoni nunca se olvidó de Chacarita. Nunca se olvidó de los actores que no llegaron porque no tuvieron las mismas oportunidades. Nunca se olvidó de los compañeros que desaparecieron durante la dictadura. Nunca se olvidó de que el teatro independiente argentino fue el que lo formó y que ese teatro necesita apoyo y reconocimiento. No hay ego artístico, que en el ambiente teatral es quizás lo más difícil de evitar, porque el teatro te pone en el centro, te pone bajo la luz, te da los aplausos, y hay actores que después de eso no pueden volver a ser personas normales. Brandoni puede, siempre pudo. El escenario es el escenario y la vida es la vida, y él sabe muy bien dónde termina uno y dónde empieza la otra, el momento que lo define. Hay una historia que circula entre la gente del teatro argentino y que resume perfectamente quién es Luis Brandoni. Y no es una historia de premiación ni de gran logro, es una historia pequeña, de las que no salen en los diarios. Cuenta que en una ocasión un actor muy joven, alguien que recién empezaba, estaba por debutar en una obra importante y estaba aterrorizado. El pánico escénico lo había paralizado en los últimos ensayos. El director no sabía qué hacer. Los compañeros más experimentados tampoco. Y alguien llamó a Brandoni. No tenía nada que ver con esa producción. No era su obra, no era su teatro. No le debía nada a ese pibe que no conocía. Pero fue, se sentó con él,
estuvo horas hablando sobre el personaje, sobre el miedo, sobre lo que es el miedo en el teatro y para qué sirve, sobre cómo convertir el pánico en energía, sobre qué significa estar frente al público y qué le debes y qué no le debes. El pibe debutó, la función salió bien y Brandoni no habló nunca del tema, no se lo contó a nadie, no lo mencionó en entrevistas, no lo usó como ejemplo de su generosidad, simplemente lo hizo y siguió con su vida. Eso es lo que hacen los que son de verdad, hacen las cosas sin necesitar que nadie las vea, sin necesitar el reconocimiento, sin necesitar que esa historia circule para confirmarles que son buenas personas. La frase. Hay una declaración de Brandoni que quedó grabada en la memoria colectiva del teatro argentino y que dice más sobre él que cualquier premio o reconocimiento. Cuando le preguntaron qué era para él el éxito, respondió algo así como que el éxito era poder seguir trabajando, poder seguir eligiendo los proyectos que le importaban, poder llegar al ensayo y sentir que todavía tenía cosas por descubrir, que el día que llegara al ensayo, creyendo que ya sabía todo ese día, tendría que retirarse. Eso no lo dice un actor que está pensando en su carrera como un negocio. Eso lo dice alguien para quien el teatro es una vocación en el sentido más literal de la palabra. Una llamada, algo que no elegiste sino que te eligió. Y ante lo cual, la única respuesta posible es la entrega total y la humildad permanente. Porque la humildad de Brandoni no es la humildad fingida del que dice ¡ay, qué modesto soy!, mientras espera que lo contradigan. Es la humildad del artesano frente al oficio, del que sabe que el oficio es más grande que él, del que sabe que por más que trabaje toda la vida, siempre va a quedar algo por aprender, del que sabe que el teatro existía antes que él y va a seguir existiendo después, y que lo único que puede hacer es estar a la altura mientras le toque cierre 60 años de carrera, premio Konex de Platino, reconocido como el mejor actor de teatro del siglo XX en Argentina, exiliado por la dictadura, regresó y siguió construyendo, dirigente sindical, defensor de los derechos humanos, compañero de los que empiezan, y el tipo nunca se compró una mansión, nunca tuvo colección de autos, nunca se olvidó del pibe descalzo de Chacarita que entró al teatro por la puerta de atrás. Sigue tomando café en los bares de Buenos Aires, sigue escuchando a los actores jóvenes que se le acercan, sigue llegando a los ensayos con el personaje trabajado, como el primer día, como si no hubiera pasado nada, como si 60 años de aplausos y premios y reconocimientos fueran simplemente lo que pasa cuando haces el trabajo bien y te entregas de verdad. En el lugar donde había un pibe de barrio sin plata ni contactos ni nada, hoy hay un maestro que formó generaciones de actores argentinos. En el lugar donde había un militante perseguido por la dictadura, hoy hay un hombre que siguió de pie. En el lugar donde había un actor que eligió el teatro independiente en vez del dinero fácil, hoy hay una leyenda viva del teatro latinoamericano, Luis Brandoni. Podría haber elegido otra vida. Podría haber cobrado más y trabajado menos. Podría haber vivido con toda la comodidad que su carrera le permitía. Y eligió el teatro. Eligió la militancia. Eligió Chacarita. Eligió estar cerca. El éxito es poder seguir trabajando y seguir teniendo cosas por descubrir. ¿Vos qué elegirías si pudieras elegir entre la fama con lujo o la vida que amás con sencillez? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para más historias que valen la pena.